se empezó a modernizar el Estado cuando los Borbones querían ampliar el imperio, y una de las tareas que se encomendaron a los virreinatos era justamente manejar de manera transparente y segura la recaudación de los impuestos, la venta de los estancos, de todos los negocios del imperio. Pero no quedó ningún rastro de esa labor. En el siglo XIX, después de la independencia, también se hizo énfasis en manejar de manera transparente los bienes del Estado. Hay mucha historia en el manejo de los bienes de la Federación Centroamericana, cómo se manejaba la Caja Común de Centroamérica, los problemas que tuvo Francisco Morazán con una serie de empréstitos que se tomaban a países como el Reino Unido, los Estados Unidos, y que en esa rendición de cuentas y en esas luchas entre conservadores y liberales del siglo XIX quedaron perdidos los rastros de la fiscalización. Sin embargo, a finales del siglo, ya se mencionaba al inicio, se fue creando ya en el Estado salvadoreño, una vez disuelta la federación y creados los estados nacionales, la propia institucionalidad. Y en 1906, o sea, ya el siglo pasado, en el siglo XIX, mediante la ley de la Corte de Cuentas, se crea esta institución, actual como la conocemos, la Corte de Cuentas de la República. Nosotros, en un proyecto de reforma constitucional, habíamos planteado, y lo tenemos planteado, transformar esta institución de una Corte de Cuentas a una entidad contralor. Porque los estados modernos necesitan, además de la fiscalización, de la transparencia, del resguardo del tesoro público, del resguardo de los bienes del Estado, de los ingresos del Estado y sobre todo de los impuestos que pagamos los ciudadanos, una buena ejecución. Y ese es el trabajo que esta institución ha estado haciendo durante este periodo, ya modernamente adaptada después del esfuerzo que se hizo con la Constitución de 1950, justamente cuando se construye el edificio, en la época de la Revolución del 48, de la Constitución del 50, la modernización del Estado salvadoreño, donde prácticamente salíamos de un Estado semifeudal y entrábamos a una nueva institucionalidad. Y la Corte de Cuentas era un pilar fundamental de ese periodo. Pero es hasta 1983, con la actual Constitución vigente, donde se le da la verdadera autonomía del Ejecutivo. Y todavía, en este proceso de transformaciones, siguen pendientes algunas tareas. Hemos planteado la necesidad de crear esa jurisdicción especial y que no sea un órgano que administre y juzgue a la vez, porque tenemos esa dimensión jurisdiccional, ¿verdad? Con los tribunales de cuentas, las cámaras, que son esa instancia donde se dirimen los conflictos que pueden tener los usuarios con los bienes del Estado. Y además de ejercer esa contraloría, esa fiscalización, para garantizarle al ciudadano el buen uso de los recursos del Estado. Una gran tarea que ahora vamos a poder rastrear a través del museo cuáles han sido esos pasos que se han venido dando, cuáles son los instrumentos que se han usado, cuáles eran materialmente los equipos con los que se trabajaba para llegar hasta esta época de la era digital, donde la Corte, gracias a la visión de su actual liderazgo, firmó un acuerdo con la ESIAD, no quiero hablar como vicepresidente y no como rector del ESIAD, y por aquí está nuestra directora ejecutiva, la licenciada Claudia, la había visto Claudia, firmamos ese convenio para entrar en esa nueva etapa de modernización de la administración pública, porque esa es la tarea de la escuela, por eso se llama Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública, y la I no es gratuita, la I implica innovación, que es un reto que tenemos, y que gracias a la visión y el liderazgo de Claudia, hemos avanzado enormemente y estamos próximos a presentar nuevas ofertas para los funcionarios y empleados públicos. Así que esa visión de modernización de la actual Corte Suprema de Justicia, empezando por su liderazgo de los magistrados, sus ejecutivos y todos los funcionarios, va a permitirle al país estar seguro de que los bienes del Estado están siendo bien administrados. Y el museo, como decía el presidente, es una ventana al pasado. Es para ver, tener esa visión retrospectiva, pero a la vez para evaluar, para evaluar el presente.
y proyectarnos al futuro, ese puente que tú decías hacia el futuro. Por eso la importancia de tener un museo, un registro, un punto de referencia para saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y ese llamado que se hace al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Turismo, a la autoridad del centro histórico, de que promovamos esta instancia, esta institución, es un justo llamado a todo el sector público. Es decir, este ejemplo que está dando la Corte de Cuentas debería ser emulado por el resto de instituciones del Estado, de ir dejando esos registros para las futuras generaciones. No sé cuántos de ustedes conocen el Archivo General de la Nación, cuántos lo han visitado, cuántos documentos se han ido a revisar en el Archivo Nacional. Creo que muy pocos, porque no tenemos esa cultura, por una parte, de ir a ver y a revisar nuestras raíces, pero por otra, de ir dejando los registros. Casi nuestra cultura ha sido una tradición oral, de lo que nos cuentan, lo que nos dijeron, pero muy poco hemos ido acumulando evidencias del decurso de nuestra historia. Por eso, doblemente felicitar a la Corte de Cuentas por estar dando este ejemplo al resto de instituciones del Estado y además por tener esa visión de ponerlo a disposición tanto de nosotros, los nacionales, como de los extranjeros que nos vienen a visitar. Y por eso el llamado a la autoridad del centro histórico, totalmente justa, totalmente correcta, de que se incluya en el circuito de visitas que se guían a los visitantes extranjeros, para que incluyan este punto de referencia. No quisiera terminar esta reflexión y darles esta felicitación con todo el corazón a los magistrados y a los funcionarios de la Corte que han hecho posible este evento, porque el edificio, además de presentarse como una obra arquitectónica, tiene mucha historia. Y una de ellas, se las voy a contar porque personalmente me afecta mucho, y es el mes de junio de 1980, el 26 de junio, el ejército de esa época invade la Universidad del Salvador, destruye los edificios, destruyen los equipos, queman libros en la Biblioteca Nacional. Es decir, la universidad es asaltada por fuerzas oscurantistas de esa época. Mi papá era el rector de la universidad. Y frente a ese hecho, de tener esa ocupación militar en el campus universitario, mi papá, no sé cómo lo logra, pero viene a este edificio, en el 5º piso de la Corte de Cuentas, abre la universidad y empiezan las funciones administrativas en este edificio. Desde entonces se le llamó la Universidad en el Exilio, porque estábamos exiliados del campus universitario, pero funcionábamos aquí, en el 5º piso de la Corte de Cuentas. Por eso, personalmente quiero agradecerles que ustedes rescaten el valor histórico, no solo de la institución, sino de ese edificio. Muchas gracias.